las dos clases pasadas he subido video por si es necesario. Por ahí pueden consultar la clase. También yo creo que es interesante porque nos permite de alguna manera repasar si tienen alguna duda, aunque el video pasado fue bastante largo. Cualquier cosa, de cualquier manera, las dudas están para resolverse. Y si tuvieran alguna duda, con gusto la puedo resolver ahorita. Ahorita iba a abrir algo y se me olvidó cómo se llama. Ya. Por el dibujito es más fácil. Ok. ¿Tienen alguna duda con respecto a la clase pasada? En mi caso, por el momento, todavía no. Ok. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se ve una pintura acá. Ok. Sí, un cíclope. Va. Entonces, lo que vimos la clase pasada tenía que ver con el modelo geométrico de una sola cámara. Y ya vimos, en la clase pasada les platicaba cómo existen varias partes de la cámara que son importantes: el plano imagen, el eje principal generado por la lente, y en el plano imagen les comentaba que había una matriz de sensores, las cuales nos permitían o nos permiten transformar esa iluminación que llega al plano imagen a impulsos eléctricos que después nosotros detectamos como valores del píxel de 0 a 255. Y bueno, y hay otro punto bastante importante de la estructura o de la geometría de la cámara, que es el centro de la cámara, y en ocasiones también le llamamos pinhole o pinoles, ¿sí? Hay otro sistema de coordenadas del cual no hemos hablado y que también es bien importante, porque ahorita lo vamos a introducir. Uno de ellos es aquí hay un sistema, recuerden que hay varios sistemas de referencia, y eso es importante. Hay un sistema de referencia que se encuentra puesto en el pinhole, del cual ya nosotros dedujimos que las imágenes se proyectan, pero el mundo 3D se proyecta al plano imagen, y el sistema de referencia que utilizamos es el pinhole. Pero después nos damos cuenta, y les comentaba que nosotros cuando conocemos una imagen, lo que conocemos son las posiciones de la imagen en píxeles, y entonces generamos un sistema de coordenadas que se encuentra en la esquina superior, izquierda de la imagen, y ese es el sistema de referencias de la cámara. Entonces, hasta ahorita tenemos el sistema de referencias de la imagen. Hasta ahorita hemos presentado dos sistemas de referencia: un sistema de referencia de la cámara, dado en el pinhole, un sistema de referencia de la imagen dado en el plano imagen, y vamos a introducir y vamos a considerar un sistema de referencia en el mundo. Y ahorita les voy a platicar por qué necesitamos ese sistema de referencia en el mundo. ¿Sale? Bueno, entonces, en la clase pasada, no vimos esto, se ve raro, porque lo que vimos, lo que estuvimos viendo fue unos dibujos de este estilo, y esos dibujos de ese estilo, voy a ponerlo por acá. Y les había comentado la clase pasada, habíamos llegado a la conclusión de la clase pasada que nosotros teníamos un plano imagen, nosotros teníamos un pinhole, y nosotros teníamos un punto 3D, X, Y mayúscula, Z, que era el punto, y que este punto era proyectado al mundo a partir del pinhole, perdón, atravesando el pinhole. Y entonces aquí nosotros teníamos una distancia focal, y nosotros habíamos dicho que este valor de que se encuentra aquí de X minúscula entre F va a ser igual a X mayúscula entre Z, y de aquí obteníamos que X minúscula es igual a F por X entre Z. Ok. Más adelante, bueno, ¿y por qué les digo esto? Bueno, también vimos que esto Y es igual a F entre Y entre Z. Y hayamos deducido esto. Esto
está, si se fijan, siempre referenciado al plan, al sistema de coordenadas de la cámara, al pinhole. Después les comenté que aquí en el plano imagen había una discretización debido a los sensores, y en realidad y bueno, una discretización. Voy a poner este plano imagen de esta manera. Aquí tenemos el plano imagen. Aquí tenemos en este caso el punto proyectado, pero todo está referenciado con respecto a esto, con respecto a la proyección del eje principal sobre el plano imagen. Sin embargo, les había platicado que cuando nosotros conocemos una imagen, siempre conocemos a partir de esta posición, el píxel 1.1, el píxel 1.2, el píxel 1.3. Entonces, esto por un lado, esto se tenía que transformar y mover hacia acá, pero por otro lado, este plano imagen que nosotros aquí tenemos presente es continuo. Y en la realidad, y les mostraba un ejemplo, les mostraba una cámara donde existe una matriz de sensores. Y esa matriz de sensores, pues, discretiza mi plano imagen. Y para poder discretizar mi plano imagen, ahora voy a poner ponía un factor de escala, del tamaño del píxel, y decía, bueno, el píxel en la dirección X y en la dirección Y es de diferente tamaño. Eso normalmente se usa y por eso nos quedaba esta ecuación de esta manera. Y luego les decía, bueno, hay que mover este sistema de referencias, hay que moverlo hacia arriba, y entonces este movimiento hacia arriba es un V0, por eso es que acá hay un V0, y este movimiento hacia la izquierda hay un U0, y por eso aquí va a haber un U0, ¿sí? Y habíamos llegado a la conclusión de cómo obteníamos este sistema de referencias, o ese sistema, o esas ecuaciones de proyección perspectiva. Bueno, en la transparencia que tengo, se ve un poco diferente. Lo que tengo aquí es esto. Y entonces, si se fijan, esto que tengo aquí, pues si yo lo pongo, pues va a ser f de x entre z, nada más, y f de y entre z. Observen esto, y esto equivale a esta parte. Equivale a esta parte que se encuentra aquí, ¿sí? Todavía no aparece el tamaño del píxel, o el tamaño del píxel, el tamaño del sensor, y todavía no aparece el desplazamiento que consideramos. Pero a muchos autores prefieren utilizar ecuaciones matriciales como es esta. Entonces, esta ecuación de la cual nosotros ya habíamos deducido, la transformamos a una ecuación matricial de este estilo. Y aparece aquí, me gustaría comentarles que hay un error, y discúlpeme, aquí no es, esta F que tenemos aquí no es la misma de esta F, pero hay un error, pero no se preocupen. Entonces, esto que tenemos aquí ya vimos cómo se deducía, de dónde salía, y esto que tengo acá es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, aquí, perdón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, aquí nosotros vamos a llamarle un factor de escala, normalmente le ponemos S, y si nosotros desarrolláramos esta ecuación, esta ecuación va a ser igual a S de X. Bueno, hay dos errores que acabo de detectar, perdonen. Uno de ellos es que este es un factor de escala diferente a este foco, este es un factor de escala diferente a este foco, y esto que tengo aquí no es el mismo, permítanme, déjenme ir para más adelante. Ok. No es que sea un error, es que la nomenclatura de la cual estoy utilizando es totalmente diferente. Y entonces, pues, ya. Voy a borrar esto, no es un error. Y esto que tengo aquí equivale a este producto de matrices. Miren, si aquí tendría que ser 0, aquí tendría que ser 0, y si yo multiplico esto por esto, me queda f de x. Si yo multiplico esto por esto, me queda f de y, y aquí tendría que ser 0. Si yo multiplico esto por esto, me queda z. Entonces, esto que tengo acá
equivale lo mismo a lo que tengo aquí. ¿Sí? Solamente que aquí hay una cosa. Este punto va a ser igual a Px. ¿Sí? Pero aquí hay una X minúscula. Este X minúscula corresponde aquí debí de haber puesto X minúscula, aquí sí hay un error, debí de haber puesto X minúscula. Bueno, yo sí lo voy a poner como un error, es Z minúscula. Aquí voy a poner como un factor de escala, un factor de escala. Ok. ¿Alguna pregunta? Y es que el error no es que sea un error, el error es de que en algún momento yo he utilizado aquí mayúsculas y acá siguen siendo mayúsculas y bueno, y lo que tengo aquí, la proyección sobre el plano imagen, que es esta, viene siendo esta. Y de X por F, ya vimos cómo salía, pero en F de Y entre Z. F de X entre Z. Esta parte que tenemos aquí es la proyección del punto 3D sobre el plano imagen. ¿Sí? Y esta proyección no es esta. Esto está bien. Simplemente esta de F de X, F de Y y Z, lo estoy representando de esta manera. Está hasta ahorita bien. Y ya vimos cómo salió esto, ¿sale? Esto está correcto. Lo que sucede es de que, bueno, lo que sucede es lo que sigue. Vamos a considerar que tenemos nuestro punto principal. Este es nuestro punto principal. Donde el punto principal es la intersección del plano imagen con respecto al eje focal, ya se los había comentado, a veces le llamamos eje focal o eje principal, y es un sistema de coordenadas normalizada. Sin embargo, el origen de la imagen está en el punto principal aquí, y el origen del sistema de coordenadas de la imagen, pues está en una esquina. Por eso es que después tendría que aparecer un U0 y un B0, ya lo habíamos platicado eso, ¿sale? Entonces, aquí ahora les puse, bueno, les puse un PX, pero anteriormente les había dicho que es un U0, que es el movimiento del eje principal, el punto principal a la referencia de la imagen, y en la clase pasada esto les había dicho que era un U0, y es el movimiento del eje principal con respecto a la referencia de la imagen, uno en una dirección y el otro en otra dirección, ¿sale? Ok, y esto es equivalente a esto. Estas son las ecuaciones que tenemos, es X, es Y es Z, y esto es que viene siendo, esta ecuación viene siendo esta, y esta ecuación viene siendo esta. ¿Cuál es la diferencia de esta clase a la clase pasada? Pues que nosotros queremos representar lo mismo, las ecuaciones que teníamos aquí, estas ecuaciones que tenemos aquí, las queremos ahora representar o están representadas de manera matricial. ¿Por qué es importante representarlas de manera matricial? Hay mucho software en computación que exprime o que explota los productos vectoriales y los productos matriciales. Entonces, el representar nuestras ecuaciones de proyección del mundo 3D a la imagen nos van a facilitar esa tarea, ¿sí? Solamente que hasta ahorita no les he dicho algo. Aquí aparece un 1. Aquí aparece un 1 en nuestros vectores, en nuestras matrices. En ningún momento les comenté, les comenté que cuando agregamos un 1, estamos hablando de coordenadas homogéneas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, solo para confirmar, el vector que está multiplicando a la matriz son las coordenadas reales, ¿no? Este es el punto 3D, sí. Okay, Y este es el punto 3D también, y esta es la proyección sobre la imagen, en el plano imagen. Bueno, esta es la ecuación. Esta es la ecuación, pero si se fijan, todavía tenemos aquí un Z. Todavía se supone que conocemos la profundidad.
Y esta es la misma, pero representada de manera matricial. Pero sí vienen siendo este vector vienen siendo las coordenadas X, Y, Z del punto 3D. Que cuando tomamos una imagen, perdemos la profundidad. En realidad lo que perdemos es el eje Z. ¿Por qué perdemos ese eje Z? Bueno, sí, se me trabó la máquina nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escucho. Bueno, se me trabó la máquina, voy a tener que hacer algo, voy a reiniciarla. Disculpen, no se vayan a ir. Bueno, creo que ya reaccionó. Bueno, no, sí, ya reaccionó. ¿Ven ahora una hoja en blanco? Sí. Ok. Cuando Sí. nosotros... Opacidad. ¿En qué momento cambié esto? Cuando aquí nosotros tenemos un plano imagen. Aquí tenemos el eje principal o el eje focal. Aquí tenemos un punto 3D. Vamos a decir X, Y, Z. Y este punto 3D, vamos a poner el eje, el pinhole, pues la parte frontal. Este punto 3D, pues es proyectado al plano imagen, pasando por el pinhole. En realidad nosotros conocemos nada más la proyección sobre la imagen. Conocemos su y B. Y entonces, si nosotros conocemos su y B, sabemos que el punto focal, que este U y B pasó sobre el ¿cómo se llama? Sobre el pinhole. Pero el punto del mundo 3D pudo haber estado aquí. El punto que se encuentra aquí va a proyectarse en la misma posición. Pero si el punto se encuentra acá, va a proyectarse en la misma posición. Bueno, no es una curva, no es una proyección así media curva como la que estoy poniendo. Pero cualquier punto que se encuentre en esta línea va a tener la misma proyección. Yo creo que sí reinicio mi máquina, me está fallando. Regreso en un ratito. Sí, doctor.
Listo, gracias. Disculpen. Ok. Bueno. Ok, nos encontramos aquí. Bueno, entonces lo que sucede ahora es que pues tenemos este mismo punto que se encuentra representado aquí. Este mismo punto que es el desplazamiento del eje focal con respecto al plano imagen y la proyección perspectiva que está definida aquí, la podemos representar de manera matricial de esta forma, utilizando parámetros o coordenadas homogéneas con el propósito de explotar las capacidades de la computación que utilizan matrices. Bueno, entonces ahora hay esta misma ecuación es el punto 3D, es las ecuaciones que hayamos presentado, en ocasiones, y esto es común, en ocasiones lo vamos a ver esto como U0 y lo vamos a ver como B0. Este F, que es el foco, pero que todavía no habla de la discretización del plano imagen, se puede representar de esta manera, ¿sí? Donde esta es una imagen, pero es una matriz identidad con una columna de ceros, y es una matriz donde solamente tiene los parámetros intrínsecos de la cámara. Hasta ahorita los parámetros intrínsecos de la cámara viene siendo F, el U0 y el B0, que ya en la clase pasada los explicamos de qué manera se obtenían o de dónde aparecían esos parámetros. Y entonces lo que nosotros tenemos es una matriz P compuesta con una matriz K de parámetros intrínsecos y una matriz identidad con una columna de ceros. Si se fijan, no hemos hecho nada diferente. Esta ecuación que tenemos aquí ya la habíamos definido anteriormente. Ya la habíamos definido anteriormente en la clase pasada, solamente que aparece algo raro, algo diferente. Y ese algo diferente que aparece, miren, aquí aparece un ZP, un ZPY y un ZPX, y aquí aparece un Z. Esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá. Les voy a decir por qué. Nada más. Vuelvo a abrir esto. Y por ejemplo, nosotros tenemos, y habíamos dicho que nosotros teníamos teníamos F por X entre Z más U0 o PX, como quieran llamarlo, F por Y entre Z más PY. Eran las dos ecuaciones en las cuales habíamos deducido en la clase pasada. Y miren, y esto es igual a esta matriz que se encuentra aquí. FPX, gráfensela porque la voy a escribir de este lado. Va a ser F0, PX 0, 0F, PY 0. Yo no me la grabé, no me acuerdo. Ah, ya. Es FF1, 0. Y va a ser igual a P, perdón. Va a ser igual a X, Y, Z. Y un 1. Si nosotros hacemos este producto, esto va a quedar como F por X más PX por Z. Esto va a quedar como F por Y más PY por Z. Y esto va a quedar como Z. ¿Sí? Este producto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto no es más que el producto. Bueno,
Y entonces, ¿cuál es la relación de esto con respecto de esto? Bueno, lo vamos a ver en las transparencias siguientes. Lo que aquí le quería mostrar es de que existe una matriz de parámetros intrínsecos, una matriz de identidad con una columna de ceros, y aquí si se fijan, aquí si se fijan ya apareció el tamaño del píxel. De hecho, esta matriz se las enseñé en la clase pasada dentro de la cámara. Y entonces aquí existe la transformación de píxeles. Todo esto aquí era píxeles a metros por este f de x y perdón, m de x y m de y. Anteriormente les había llamado de otra manera, le había llamado KU y KB. También lo pueden encontrar de esa forma, ¿sí? Y este KU y KB, cuando hacen el producto por este producto, cuando hacen el producto por esta matriz, normalmente lo encontramos como alfa X, también lo podemos encontrar como alfa U y lo podemos encontrar como alfa B también. Y este viene siendo U0 y B0, pero esto ya está en píxeles, ¿sí? Esto no se encuentra en píxeles y esto ya se encuentra en píxeles y esto se encuentra en píxeles por metro. Pero sigue siendo en píxeles, ¿sí? Bueno, entonces esta parte tiene que ver con esta matriz tiene que ver con la discretización del plano imagen a discretización por el tamaño de píxeles. Bueno, sin embargo, no les he explicado todavía cómo tenemos, y creo que no existen las transparencias siguientes, cómo esto se relaciona a esto. Miren, aquí voy a poner un poco esto, y por eso es que hace rato me confundí, porque no me acordaba que no lo había puesto. En algunas transparencias adelante se va a encontrar, más adelante, pero ahorita se los voy a decir. Esto que tenemos aquí, para que pueda darse o para que pueda representar esta transformación, debe de haber un factor de escala. Esta matriz es igual que esta matriz, ya hicimos el producto, pero aquí nosotros vamos a tener que poner vamos a decir X, un Y y un 1. Pero esto, ya se me olvidó, pues ya no lo pude poner, voy a borrar voy a borrarlo. Esto que tenemos aquí como X, Y minúscula y 1, está en un factor de escala S. ¿Qué sucede? Bueno, pues miren, este producto, aquí nosotros hacemos el producto, vamos a tener S de X va a ser igual a esto por esto, a F por X más PX por Z. De S de Y va a ser igual a F de Y más PY por Z. Y va a ser S igual a Z. Si se fijan, aquí hay un factor de escala y ese factor de escala, ¿cuánto vale? A Z, a la distancia. Y ese factor, y por eso es que cuando nosotros tenemos un objeto que se encuentra más lejos de la cámara, tiene una escala más pequeña. Entonces, si nosotros S lo sustituimos aquí y despejamos, vamos a tener que, aquí va a estar un Z y lo vamos a tener que despejar dividiendo y va a quedar F por Y entre Z, que es lo que tenemos aquí, F por Y entre Z, y aquí vamos a tener un PY entre Z, nada más vamos a tener el PY. Entonces, a lo que voy es de que esta ecuación que tenemos aquí, con un factor de escala que se encuentra representado aquí, es exactamente lo mismo lo que tenemos acá que habíamos deducido en la clase pasada. ¿Sí? Solamente que aquí, esto lo que estoy haciendo es que lo estamos haciendo de manera matricial, y la clase pasada la habíamos hecho únicamente por ecuaciones de proyección, de triángulos. Entonces, aquí lo que tenemos es una matriz de transformación de píxeles a metros. Tiene que ver con el tamaño del píxel. El tamaño del píxel, ese tamaño del píxel normalmente se los da bueno, quiero decirles que este tamaño de píxel se los da la hoja de datos de la hoja de datos de la cámara. El foco, pues ustedes van a conocer el foco de la lente, eso lo conocen. Y siempre vamos a suponer que el centro o la proyección del eje focal
al plano imagen se encuentra en el centro y se encuentra muy cerca del centro, sin embargo, no siempre. Cuando hagamos la calibración o cuando encontremos los parámetros de calibración de la cámara, nos vamos a dar cuenta que el foco, por el producto, por el tamaño del píxel, sí es muy aproximado a lo que nos da el fabricante, pero no es el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos suponiendo o que estamos encontrando que de alguna manera en el proceso de fabricación o de construcción de la cámara existieron algunos parámetros que tenemos que como rectificar, tenemos que componer. De hecho, esos parámetros pueden irse modificando conforme va pasando el tiempo. Por eso es importante que las cámaras sean calibradas dos, tres, cuatro veces al año, porque esos parámetros tienden a moverse por el tiempo. Pues tienden a moverse por el tiempo. Por eso es de que sí es importante calibrar regularmente. No tanto en la cámara, sino embargo, es más cuando tenemos un par estéreo, cuando tenemos dos cámaras y estamos manejándolos como estéreo. Es todavía más el problema. Bueno, entonces, lo que nosotros hasta ahorita, hasta ahorita lo que hemos mostrado es los parámetros intrínsecos de la cámara que dependen del eje focal con respecto al plano imagen, y esta parte que depende y que lo pueden encontrar en los artículos de diferente manera, que tiene que ver con el foco por el tamaño del píxel, ¿sale? Bueno. Ok, cualquier pregunta que tengan me pueden interrumpir. Luego, hasta ahorita, y en todas las imágenes que les he presentado desde acá atrás, por ejemplo, mi pregunta es, este X siempre he dicho que este es X, Y y Z, y lo tengo a veces como un P, normalmente. Está referenciado con respecto a quién? Con respecto al plano de la cámara, perdón, con respecto al centro de la cámara, con respecto al pinhole. Eso querría decir que todo el mundo 3D tendríamos que referenciarlo con respecto al pinhole. Y mi pregunta es bien sencilla. Yo tengo esta cámara. La pregunta es dónde se encuentra el pinhole para decir cuál es aquí tengo mi dedo, para decir cuál es el X, Y, Z con respecto al pinhole de la cámara. Eso es bien complicado, prácticamente, bueno, no he visto, bueno, sí he visto a alguien que lo hace y que lo encuentra, pero tiene un sistema bien sofisticado para poder determinar el punto, y luego siempre hablan de otro tipo de características, pero es bien complicado. Entonces, lo que normalmente hacemos es de que un punto 3D, cualquier punto 3D, puede ser representado con respecto a un sistema de referencias del mundo. Por eso es que aparece aquí otro sistema de referencias. Hagan de cuenta que si ustedes tienen un cubo, como el que les estoy escribiendo acá, tienen un cubo de 10 centímetros y se nos ocurre decir que el sistema de coordenadas del cubo se encuentra aquí. ¿Cuál es la posición de esta esquina? 0, 0, 0. Vamos a decir que hacia acá es X, hacia acá es Y hacia acá es Z. ¿Cuál es la posición de esta? Pues la posición de esta es X0, Y menos, bueno, como tiene la dirección hacia abajo, Y va a ser 1 y Z va a ser, si dije que esto es Y va a ser 1, va a ser, y Z va a ser 0, ¿no? Y este punto, ¿qué coordenadas va a tener? Pues este punto va a tener en X1, Y1 y Z1. ¿Y este punto qué coordenadas va a tener? Pues este punto va a tener X1, Y0 y Z1. Entonces, si se fijan, estas coordenadas de este mundo, de este objeto 3D, las estoy representando con respecto de quién. El origen en la esquina. Del origen de la esquina. Entonces, si yo pusiese aquí una cámara, pues sería bien complicado decir cuál es la posición de este punto con respecto al pinhole de la cámara, como normalmente lo estoy haciendo, o como las ecuaciones anteriores consideraban que estaban referenciadas con respecto a la cámara. Sí, sería bien complicado decir este punto cuál es la posición con respecto de la cámara, pero es más fácil definir la posición de los puntos con respecto al origen del mismo objeto.
Y ese origen del mismo objeto es un sistema de coordenadas que le vamos a llamar sistema de coordenadas del mundo. Y entonces, normalmente es bien fácil, es más, no es bien fácil, es más fácil, o se simplifican algunas cosas cuando nosotros referenciamos la información con respecto a un sistema de coordenadas. Pero las ecuaciones que he presentado anteriormente no están con respecto al sistema de coordenadas del mundo, están con respecto al sistema de coordenadas de la cámara. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, yo tengo un sistema de coordenadas de unas posiciones del objeto que conozco con respecto del mundo, entonces yo tengo que encontrar una traslación y una rotación entre este sistema de coordenadas en el cual está referenciado mi punto y el sistema de coordenadas de la cámara. Y entonces tengo que introducir una transformación que le vamos a llamar, una transformación de rotación y traslación que utilizando coordenadas homogéneas que le vamos a llamar, pues, parámetros extrínsecos, porque estos parámetros no dependen de la cámara, dependen de externos a la cámara. ¿Cuál es mi referencia en el mundo que me permite determinar los puntos del objeto con respecto a la cámara? Entonces, esto es debido a que todos los puntos en el mundo no pueden ser representados con respecto a la cámara. Tengo que representarlas con respecto a una coordenada exterior como fue la esquina de este objeto, pero para poder proyectarlos al mundo tengo que encontrar una transformación de rotación y traslación que me lo represente en el sistema de coordenadas de la cámara. ¿Sale? Y entonces, este punto que está representado en el mundo, que es el que representa el mundo, pero que está representado en el mundo, tengo que trasladarlo y tengo que rotarlo para poderlo representar con respecto a la cámara. Y muchas veces, y una vez que ya está representado con respecto a la cámara, entonces ahora sí puedo multiplicarlo por la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que tengo los parámetros intrínsecos y los parámetros extrínsecos. Y bueno, y esta X es representada en coordenadas homogéneas. Entonces, aquí existen varios pasos. Uno es el punto representado en el mundo transformado al sistema de referencias de la cámara, que es esta parte, que corresponde a esta parte, y después el mundo ya representado en la cámara, la proyección de parámetros, la proyección perspectiva que se da debido a la cámara, a que todos los rayos pasan por un pinhole, como se encuentra aquí, un pinhole, todos los rayos se encuentran con un pinhole y hay una proyección perspectiva que le llamamos. ¿Sale? Y entonces empieza a complicarse el asunto. Bueno, desde otra perspectiva, este es el, ¿cómo se llama? La representación en la cámara. La representación, este es el punto representado en el mundo, esta es la traslación y esta es la rotación entre el sistema de coordenadas del mundo y el sistema de coordenadas de la cámara. Lo podemos representar de esta manera también. Bueno. Porque esta rotación, pues, modifica la traslación que se encuentra acá. Entonces, esta no es en coordenadas homogéneas, este es en coordenadas homogéneas. Si observan, agregamos un 1, agregamos un 1, agregamos un 1 para poder representarlas en coordenadas homogéneas. Esto y esto es lo mismo, pero representado en coordenadas homogéneas y sin representar en coordenadas homogéneas. No hay ninguna diferencia. Ok. Sigue siendo la transformación. Y entonces esta parte, esta parte que tengo aquí es el punto 3D representado en el mundo. Me permite representarlo me permite representarlo en la cámara. Y una vez que está representado en la cámara, entonces ahora sí encuentro las otras matrices que ya había deducido, que ya hemos visto en algunas transparencias pasadas, que me permiten representarlo en el mundo. La matriz de parámetros intrínsecos y la matriz de proyección perspectiva.
¿sí? Y eso es lo que sucede. Entonces, lo que hemos visto es cómo un punto 3D se proyecta a un punto 2D. Otra manera de representar exactamente lo mismo, pues es decir esto, ¿no? A veces lo encontramos representado de esta forma, donde T viene siendo igual a menos RC. Es exactamente lo mismo, y K, bueno, ya K contiene la matriz de proyección perspectiva. Ok. Entonces, si se fijan, aquí le puse el factor de escala E, no, ya no le puse S, le puse lambda. Aquí existe el foco, la proyección la transformación entre el punto, la traslación entre el eje focal que está cerca del centro de la imagen a la imagen y la proyección perspectiva que se encuentra aquí. Y esta es la que me transforma el punto referenciado en el mundo al punto referenciado en la imagen. Pero sí, el punto referenciado en el mundo al punto referenciado en la cámara, perdón. Y aquí, pues, aquí no hemos considerado todavía la discretización de la cámara, del tamaño de sensor de la cámara. Por eso es que en la transparencia siguiente, pues digo, aquí está la discretización de la cámara. Y aquí está el valor que se encuentra aquí, es por la proyección. La discretización de la cámara, el foco por la traslación, y tenemos la matriz de proyección, la matriz de parámetros intrínsecos, que en ocasiones les dije que se llamaba K. ¿Sí? Hasta ahorita no he presentado una distorsión radial, ni tampoco he presentado algo que le llaman un skew, que tiene que ver con los píxeles no son rectangulares. Y esa distorsión radial ya les había mostrado una imagen en la clase pasada y la vuelvo a mostrar aquí, donde tenemos ciertas curvaturas en objetos que tenían que ser rectos, y quitar esa distorsión, hacer una corrección de esa distorsión, nos permite tener imágenes sin esta distorsión. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. En la clase pasada les había mostrado una imagen diferente. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los parámetros intrínsecos, que es la coordenada del punto principal. Esa coordenada del punto principal la he mostrado ahorita como PX, PY. También la he puesto como U0, B0. El foco de la lente, la longitud focal, que siempre se las he dicho como F. Y los factores de píxeles, que en ocasiones se los he dicho como KU o KB. Se los he puesto como KU o KB, pero también en algunas transparencias han estado como PX y PY. Eso es lo que tenemos. Todavía nos falta trabajar con estos parámetros intrínsecos. Todavía no los voy a tocar porque me gustaría que hiciéramos alguna práctica antes de que avancemos a lo siguiente. ¿Sí? Una práctica en la cual nos va a permitir, a partir de una imagen, determinar las dimensiones geométricas. Y otra cosa que hemos obtenido son los parámetros extrínsecos. Los parámetros extrínsecos que tienen que ver con esto. Con una rotación entre la referencia del mundo y la cámara, y una traslación entre la referencia del mundo y la cámara. ¿Sí? Bueno. Es así como es el modelo de formación de la imagen. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué es lo que nos permite y a lo que llegamos? Bueno, lo que nos permite es que nosotros podemos tener un punto 3D, X, mayúscula, tenemos una rotación y una traslación. Observen cómo en ocasiones empieza a cambiar, esta es la traslación, pero al final depende de cómo queramos solucionar, vamos a encontrar C testada o vamos a encontrar T que corresponde a menos R C testada. Por eso es que cambia la variable, no es que cambie la ecuación, simplemente el principio es el mismo. Vamos a tener una matriz que contiene la matriz de rotación y una matriz de traslación,
Y recuerden que aquí al final tenemos una columna de ceros y de unos, porque esta viene siendo para matriz de vectores homogéneos, y esto, si es la matriz de rotación, nos falta aquí un vector de ceros y un 1 aquí, y esa es la traslación. Y los parámetros intrínsecos. ¿Sale? Yo pudiese hacer, lo que podemos hacer es hacer todo este producto. Podemos hacer todo este producto y nos va a quedar una matriz de este estilo. Y bueno, ya hace rato les dije que esto viene siendo un factor de escala. Recuerden que esto viene siendo X, Y y un 1 porque también son para este es un vector homogéneo. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora, y normalmente se hace, es que utilizamos patrones de este estilo o patrones de tablero de ajedrez con dimensiones conocidas. Y con esos patrones nosotros podemos calcular los parámetros intrínsecos y extrínsecos. En la siguiente transparencia que les voy a presentar, viene una simplificación de cómo pasamos de esta ecuación a esta ecuación. Y sin embargo es complicado verla. Me gustaría más explicárselas. Y me gustaría que se acordaran, que nos acordáramos de esta expresión. Recuerden que es una matriz de rotación, es una matriz de traslación y es los parámetros intrínsecos de la cámara. Se los voy a poner, tengo que escribirlo porque tengo definido así. Entonces recuerden que se los voy a poner como lambda X, Y, 1 igual a K por rotación. Bueno, de hecho la nomenclatura que utilizaba era R por traslación por X, Y, Z, 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, vamos a tener lambda por X por Y1. Estos parámetros intrínsecos que vienen, aquí va a ser alfa U, les voy a poner alfa U, se han manejado de varias formas. 0, U0, 0. Esto es 0, alfa B, B0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Por una matriz de rotación, vamos a poner como en la primera columna, R1, R2 es un vector, R3 y es un vector de ceros, TX, TY, TZ. Y un 1. Hemos hecho exactamente lo mismo. ¿Sí? Hemos hecho exactamente lo mismo. Esto que tenemos aquí es esto. Solamente que recuerden que la matriz de rotación, ¿de cuánto es una matriz de rotación? 3 por 3. De 3 por 3. Entonces lo que tenemos aquí es un vector de ¿cuánto? De 1 por 3, de 1 por 3, de 1 por 3. ¿Sale? Entonces cuando nosotros hacemos este producto, va a quedar lambda, bueno,
vamos a tener lambda XY1 igual a alfa U, 0, U0, 0, 0, lambda B, B0, este es U0, 0, 0, 0, 1, 0. Y cuando hagamos este producto, recuerden que este producto va a ser R1 multiplicado, cada uno de los elementos de R1 multiplicado por X, Y, Z. Pero X, Y, Z es P, entonces voy a ponerlo como P. Y este más TX R2 por P más TY R3 por P más TZ y más 1. ¿Sale? Entonces, vamos a tener alfa X, Y, 1 igual, todo cuando hagamos este producto, recuerden, aquí ¿cuántas columnas hay? Aquí hay 3 columnas, ¿no? 3 columnas porque R1, perdón, ¿cuántas columnas hay? Sí, ¿no? Porque es P1 por X, pero en el primer elemento de, bueno, aquí sí tendría que ser nada más 1, es producto punto, ¿sale? Bueno, y entonces nosotros tendríamos U0, alfa U por R1 por P, recuerden que este es un escalar, más U0 por R3 por P, pero aquí me faltó algo, ¿verdad? Es U0 por esto más TX, más U0 más alfa U por TX más U0 por R3 por P, que es un punto vectorial, más U0 por TZ. Y aquí igual tendríamos alfa B por R2 por P más alfa B por TY más B0 por R2. Este B0 es por R3, perdón. Por R3 por P más B0 por TZ. Y este pues viene siendo R3 por P más TZ. Sale. Ok. Miren que el factor de escala que es igual a R3 por P más TZ. Y el factor de escala por Y viene siendo igual a todo esto. Y el factor de escala por X viene siendo igual a todo esto. Entonces, me voy a copiar esta parte. Y se los voy a poner aquí. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que este X por el factor de escala va a ser igual a alfa U R1 por P más alfa B por TX más U0 por R3 por P más U0 por TZ. Este factor de escala por Y va a ser igual a alfa B por R2 por P más alfa B. Este es alfa U por TY más B0 por R3 por P más B0 por TZ. Y el factor de escala va a ser igual a R3 por P más TZ. ¿Sale? Entonces, este factor de escala hay que ponerlo aquí y hay que ponerlo acá. ¿Con qué objetivo? Porque vamos a tener solamente ya dos ecuaciones.
En la primera ecuación vamos a tener el punto en la imagen. Recuerden que X minúscula y Y minúscula es el punto en la imagen. Y vamos a tener el punto 3D. Entonces, hacer esta ecuación nos permite dar una relación entre el punto en la imagen, que es XY, con respecto al punto 3D que viene siendo P. Esos puntos los podemos conocer. Y como los conocemos, lo que nosotros necesitamos calcular es alfa U, R1, alfa B, TX, R0, perdón, U0, R3. ¿Sí? Bueno, una vez que nosotros despejamos acá, podemos tener la siguiente ecuación. De esta manera. Podemos tener la ecuación de esta forma. Sin embargo, no sé que no queda tan claro esta forma, ¿verdad? ¿Cómo salió? ¿Sí bueno, yo no la veo tan clara. Necesitaría, ¿cómo llegamos a esta forma? No lo veo tan clara. Sin embargo, lo que podemos hacer es, lo que les dije, sustituir esto acá. Y nos va a quedar como R3 por P por X más TZ por X igual a alfa U por R1 por P más alfa U por TX más U0 por R3 por P más U0 por TZ. Luego va a quedar como R3 por PY más TZ por Y igual a alfa B por R2 por P más alfa B por TY más U0 por R3 por P más U0 por TZ. Perdón, no es U0. Es B0 por TZ. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es agrupar. ¿Qué agrupamos? Pues agrupamos los elementos que no conocemos con respecto a los elementos que conocemos. Por ejemplo, que, bueno, es que tendría, bueno, ok, dejen hacerlo más pequeño. Por ejemplo, la primera ecuación está. Si nosotros pusiéramos que este es el punto X, ese es el punto P, y está multiplicado por R3, entonces vamos a todo esto que está aquí positivo, piensen que lo vamos a poner acá como negativo. Y todo esto que está aquí positivo, piensen que lo vamos a poner acá como negativo. Y lo voy a escribir en la parte superior. Acá. Entonces, el primer elemento, los parámetros que no conocemos, viene siendo esto, alfa U, R1. Creo que cometí un error por tratar de llevarlo vectorialmente. Miren, tengo esto. Creo que cometí aquí el error. Tengo esta parte R1, R11 por X y Z, pues aquí viene siendo R1
R11 por X, R11 por Y, ok. Pues sí, todo parece estar bien. Este es un producto a punto. Este es un producto a punto. ¿No es porque el R1 al final también queda como R1 por el 1? A ver, el R1. No, es que esta parte que es de un vector de 3, lo estoy multiplicando vectorialmente por este que es un vector de 3. Y después queda Tx por 1, que es este. Y este que es vectorialmente de 3 lo estoy multiplicando por este. Y este que es de 3 lo estoy multiplicando por este. Y este que, y acá sí me faltó un 0 y aquí sí me faltó un 1. Aquí sí me faltó un 1. Y ya después este lo multiplico por esto. Y viene siendo U0 por R1. Ajá, sí, está bien. Más alfa U por TX. U0 por R3. Sí, está bien. Ok. Bueno. Ok. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a representarlo. Vamos a decir que aquí vamos a tener alfa U por R1. ¿Sale? No, por eso aquí voy a separar esto. Y alfa U por R1 multiplica ¿a quién? A P, ¿no? Y después vamos a tener que es ahí ya lo moví. Vamos a tener que es alfa U por TX. Y después vamos a tener que es alfa B por R2. Y vamos a tener que es alfa B por T. Bueno, ya me quedé sin espacio. Me gustaría que no perdieran esta parte. Va a ser alfa U por R1 por alfa U por TX, alfa B por R2 por alfa B por TY, y después sería R3. Entonces, va a ser así como nuestro vector. Por R3, y aquí vamos a tener un TZ. ¿Sale? Y miren, si yo quisiera multiplicar alfa U por R1, viene siendo aquí PX, ¿no? Es el punto 3D. ¿Sí? Y luego queda alfa U por TX, entonces es aquí voy a tener un 1. Después tengo aquí alfa B por R2, pero aquí en esta ecuación no tengo R2. Entonces aquí pongo un vector de ceros, de 3 ceros. Y tampoco tengo alfa B por TY, entonces va a ser un 1. Pero sí tengo sí tengo R3 por P. Perdón, sí tengo ok. U0, B0. Sí tengo U0 por R3 por P. Acá tengo R3, ¿no? Nada más que aquí hay un U0 que no me late con esta parte,
No sé por qué no apareció acá. R3 por PX. Bueno, aquí tengo P por X. Bueno, vectorialmente parece que no me... Aquí estoy teniendo un problema. Vectorialmente, estoy teniendo aquí un problema. Algo vectorialmente aquí me dice pelotas. Mejor me gustaría no hacerlo vectorialmente. Miren, algo pasó vectorialmente que ya no vi. Y la ecuación que normalmente nosotros tenemos es X minúscula, Y minúscula, también se los he puesto como U y B. UB1 con un factor de escala. Y esto va a ser igual a alfa U, 0, alfa B, 0, U0, B0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y va a ser una rotación, voy a ponerlo así, R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, 001, TX, TY, TZ1 y por el punto X, Y, Z1. ¿Sí? Cometí un error, no, algo me perdí viéndolo vectorialmente. Entonces, en vez de hacerlo vectorialmente, lo voy a desarrollar para ver dónde estuvo mi error. Y vamos a tener, si nosotros hacemos este producto, va a ser igual a S por U por B por 1. Es igual a alfa U por 0, 0, 0 alfa B, 0, U0, B0, 0, 0, 0, 0. Y entonces este producto va a ser esto por esto, va a ser R11 por X, más R12 por Y, más R13 por Z, más TX por 1. ¿Sí? Vamos a tener R21 por X, más R22 por Y, más R23 por Z, más TZ por TY por 1. Luego vamos a tener R31 por X, más R32 por Y, más R33 por Z, más R, más TZ por 1. Y después vamos a tener un 1. Entonces vamos a tener S de U por B por 1. Este producto por vamos a tener alfa U por R11 por X. Alfa U por todos estos. Y al final vamos a llegar a lo mismo, ¿no? A lo mismo que teníamos. A decir que vamos a tener alfa U por R1 por el punto más alfa U por TX más ya U0 por R3 por el punto más U0 por TZ. Es esto por todo esto. Alfa B por TX es U0 por todo esto, por R3 por el punto, U0 por TZ. Luego vamos a tener que alfa B por R2 por P más alfa B por TY más B0 por R3 por el punto más B0 por TZ. Creo que era lo que teníamos. Y aquí me faltó un 1 por R3 por el punto más TZ por R3. Ok.
Entonces, si nosotros seguimos, tendríamos que tener lo siguiente, que vendría siendo SU por todo esto, pero S viene siendo igual a esta parte. S viene siendo igual a... ya. S viene siendo igual a todo esto, entonces tendríamos que tener S por... perdón. R3 por P más TZ por R3 por U igual a alfa U por R1 por P más alfa U por TX más U0 por R3 por P más U0 por TZ. Y tendríamos que R3, estamos sustituyendo esto en el factor de escala porque aquí queda S igual a esto. Tendríamos S R3 por P más TZ por R3 por B igual a alfa B por R2 por P más alfa B por TY más B0 por R3 por P más B0 por TZ. ¿Sí? Ok. Entonces voy a desarrollar esto, va a quedar como R3 por P por U, esto lo conocemos, más TZ por R3 por U igual a alfa U por R1 por P más alfa U por TX más U0 por R3 por P más U0 por TZ. Luego es R3 por P por B más TZ por R3 por B igual a alfa B por R2 por P más alfa B por TY más B0 por R3 por P más B0 por T. Lo que conocemos es lo que me gustaría, o lo que podemos conocer es este U que vienen siendo los puntos en la imagen, las coordenadas de los puntos en la imagen. Y lo que también conocemos vienen siendo P, o podríamos conocer P, las coordenadas en el punto, de un punto 3D en el mundo. Esto es lo que conocemos. ¿Sí? Bueno, entonces tomo esta ecuación, señalando lo que conocemos y lo que no conocemos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, creo que no. Ok. Entonces abrimos algo por acá. Lo pegamos aquí. Ok. Y entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Y eso, eso ya me acordé que pues hace rato no pude como representarlo de una manera que pudiéramos resolverlo. De hecho, si se acuerdan, se me dificultaba representarlo de manera vectorial. Aquí me trabé. Pero aquí al ponerlo, al tratar de despejar me trabé. Y ya recordé por qué me trabé.
ahorita reflexionando. En la transparencia, les dije que todo esto lo íbamos a representar por una matriz de este estilo. Porque es complicado resolverlo de esta manera. Entonces es ahí donde ahorita me he estado equivocando, porque quiero resolver esta matriz, pero no puedo resolverla. Voy a tener que resolver mejor esta matriz. Y entonces vamos a regresar otra vez. Voy a cerrar algunas transparencias. Porque pues no, nadie lo ha podido hacer. Y por eso es de que mejor hacen lo que les voy a recomendar hacer. No sé por qué se me pasó, nunca se me pasa. Tenemos S que es X, Y y Z. Tenemos una matriz de parámetros intrínsecos, tenemos una matriz de parámetros extrínsecos, tenemos una traslación y tenemos puntos que conocemos en el mundo. Sin embargo, llevar y tratar de despejar esta matriz como lo quería hacer no es posible. Es ahí donde cometí el error. Y normalmente lo que se hace es decir, bueno, pues este producto de la matriz va a ser S, X, Y, Z, va a ser igual a una matriz, puse asteriscos, pero es M11, M12, M13, M14, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M34, y disculpen, ya me acordé por qué no se puede resolver. En realidad, esta matriz no se puede despejar. Y lo que se hace es de que no me interesan los parámetros. Hago todo este producto y lo que encuentro, y este es el producto de esta matriz. Resuelvo esta matriz y después encuentro estos parámetros. Es lo que normalmente se hace. ¿Cómo resuelvo esta matriz? Bueno, pues yo conozco estos puntos que son en el mundo y estos puntos que son en la imagen, que los voy a poner acá como SU. Va a ser igual a M11 por X más M12 por Y más M13 por Z más M14. SB, estoy cambiando este es igual que este, y B es igual que Y. Nada más que me gusta diferenciar U y B como puntos en la imagen. M21 por X más M12 por Y, M22 por Y más M23 por Z más M24, y S va a ser igual a M31 por X más M32 por Y más M33 por Z más M34. Entonces, mi error hace rato es que yo quería resolver esta y no se puede. Entonces, tengo que considerar que hay una matriz que hace el producto de esto. Y este producto, pues, vienen siendo parámetros intrínsecos y parámetros extrínsecos. Entonces, en una primera etapa me enfoco en resolver esta ecuación. Y después que cuando resuelvo esta ecuación, porque yo no tengo esto, yo no conozco esto, porque sí conozco esto y sí puedo conocer esto, pues me enfoco en resolver esto. ¿Y cómo es? Pues como les había dicho, ¿no? Me enfoco en resolver esto, este factor de escala lo sustituyo acá, este factor de escala lo sustituyo acá, y va a quedar algo como S, M3, perdón. S viene siendo M31X más M32Y más M33Z más M34 por U va a ser igual a M11 por X más M12 por Y más M13 por Z más M14 y después tengo que es M31 por X más M32 por Y más M33 por Z más M34 por B
Estoy sustituyendo esto aquí. Va a ser igual a M 21 por X más M 22 por Y más M 23 por Z más M 24. Ok. Entonces, esta es la primera ecuación y esta es la segunda. Hago el producto y va a quedar M31 por X por U más M32 por Y por U más M33 por Z por U más M34 por U va a ser igual a M11 por X más M12 por Y más M13 por Z más M14. M31 por X por B más M32 por Y por B más M33 M33 por Z por B más M34 por B. Va a ser igual a M21 por X más M22 por Y más M23 por Z más M24. ¿Sí? Ok. Entonces esta ecuación que tengo aquí la pego acá. Y lo que voy a hacer es que miren, ahora si se fijan, no voy a resolver parámetros intrínsecos y extrínsecos, voy a resolver M11, M12, M13, M14. Entonces voy a poner un vector así grandote, que va a ser M11, M12, M13, M14, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M34. Y entonces voy a ver que en la primera parte, en la primera ecuación, M11, este es igual, ¿verdad? M11 está multiplicado por X. M12 está multiplicado por Y. M31 está multiplicado por Z. Y M14 está multiplicado por un 1. Después en la primera ecuación no hay M21, M22, no hay M21, no hay M22, no hay M23, no hay M24. Pero sí hay un M31 que está multiplicado por XU. Entonces, este que está de este lado, cuando pasa de acá, va a pasar negativo y va a ser menos X por U. Luego, el M32 va a ser menos Y por U. Y el menos M33 va a ser menos Z por U. Y el menos 34 va a ser menos U. Después, en la segunda ecuación, no hay M11, no hay M11. Entonces va a ser M11, M12, M13, M14. Pero si hay M21 que es X, M22 que es Y, M23 que es Z y M24 que es 1. M24 por 1. Pero si hay M31 que va a ser menos X por B, menos Y por B, menos Z por B, menos B. Y esto va a ser igual, pues, ¿en qué? Esto va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0 y tengo un vector de ceros. Entonces, yo estaba cometiendo el error, y disculpe, de que quería representar aquí los parámetros intrínsecos, pero no es posible. Entonces, eso es ese producto de la matriz que está representando acá, este producto de los parámetros intrínsecos, pues parámetros extrínsecos lo represento por una matriz de productos. Y esa matriz de productos yo sí la puedo resolver, las acomodo de esta manera. Entonces, si se fijan, este es un punto en el mundo, X, Y, Z es un punto en el mundo y U y B viene siendo un punto en la imagen. ¿Qué es lo que normalmente hacemos entonces para obtener esa matriz M? Que todavía no son los parámetros, es el producto entre parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara, pero todavía no son los parámetros. ¿Cómo lo calculamos? Pues, por eso es de que aquí yo les había puesto que este producto se transforma en una matriz M y lo calculamos como, lo calculamos de esta manera.
nosotros tenemos un patrón donde conocemos las posiciones de cada uno de los puntos con respecto al mundo. Aquí podemos poner nosotros nuestra referencia. Y conocemos las posiciones de cada cuadrito. Es decir, cuando conocemos las posiciones de cada cuadrito, nosotros conocemos la posición X, Y y Z con respecto al mundo. Y conocemos para cada posición del mundo, conocemos su posición en la imagen. Y eso nos permite resolver, pero eso nos permite tener una matriz de este estilo. Un punto en el mundo nos da dos renglones en esta ecuación. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Este punto viene, aquí yo puedo decir, miren, este es el primer punto en el mundo. Este es el primer punto en el mundo, este es el primer punto en el mundo y este es el mismo punto en la imagen. El punto en el mundo, el punto en la imagen. El punto en el mundo, el punto en la imagen. U y B. Si yo tengo otro punto, entonces tendría X2, Y2, Z2, 1, 0, 0, 0, 0, menos X2, U2, porque es el punto en la imagen, ese punto proyectado en la imagen, menos Y2, U2, menos Z2, Z2, U2, menos U2. Y aquí, y entonces el segundo punto me da otros dos renglones en la matriz. X2, Y2, Z2, 1, menos X2, B2, X2, B2, menos Y2, B2, menos Z2, B2, y aquí me faltó un U2. Entonces, se fijan, cada punto me va a dar dos renglones en la matriz. Y esto va a ser igual a 0, va a ser igual a 0 y va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Tenemos dos incógnitas, M11, M12, M13, M14, M21. Tenemos dos incógnitas. Cada punto me da dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. ¿Cuántos puntos necesitaríamos para resolver las 12 ecuaciones? Pues 6. 6 son necesarios, exactamente. Entonces, esta ecuación que estoy poniendo aquí, que les dije que no iba a ser, quería explicarles cómo salía, creo que yo los revolví más, espero que no se hayan revuelto tanto. Y lo que tenemos es esto, solamente que este punto pues están al revés, ¿no? Ok. Bueno, y estas ecuaciones son un poquito diferentes a las que yo les puse. Un poquito diferentes. Si se fijan, se parecen los dos primeros y el tercero ya no se parece. Bueno. Aquí este Y minúscula y X minúscula vienen siendo los puntos en la imagen y este X mayúscula viene siendo el punto en el mundo. ¿Sale? Y bueno, por ejemplo, esta ecuación es muy utilizada. Esta ecuación que les estoy poniendo aquí, donde vienen siendo, donde si nosotros lo simplificamos, pues va a ser, nosotros lo simplificamos, va a ser representado de esta manera. Va a ser el punto X por el punto XY, por el punto, va a ser 0. Va a ser 0 por el punto U, UI por XY, va a ser 0 por el punto XY, por el punto BI, YI, y va a ser un vector, el vector de M, ¿no? Igual a 0, igual a 0. Aquí va a ser negativo y aquí va a ser negativo. Ok, solamente que tengan en cuenta que aquí hay un vector de unos. Aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 0, aquí hay un 1, porque este es el punto nada más, y aquí hay un menos U, y aquí hay un menos B.
Sale. Y es más o menos, es muy, muy parecido a esta, pero es exactamente la misma, solamente que aquí P1, P2 y P3 están ordenadas de otra manera. Pero la idea es tener una matriz igual a 0. Nada más hay que saber qué es P1, qué es P2 y qué es P3. Y acá, bueno, vendría siendo en lo que yo les estoy presentando, vendría siendo M1, M2 hasta M3, que vendría siendo casi parecido a esto, ¿sí? Bueno, entonces la idea es de que nosotros tenemos esta, si se fijan, ya después, esto que estamos representando acá es exactamente, esto que estoy representando acá es exactamente lo que tengo aquí. X1, esto vendría siendo el punto representado de manera homogénea, el punto representado de manera homogénea, el punto representado de manera homogénea por UI, que es lo que tiene aquí. El punto representado de manera homogénea, el punto representado de manera homogénea por UI, el punto representado de manera homogénea, el punto representado de manera homogénea por UI, y aquí le pongo la matriz P, y yo hace rato lo escribí con la matriz A. ¿Qué sucedió con respecto a la ecuación anterior? Bueno, sí, con respecto a con respecto a la ecuación anterior, con respecto de esto, pues es que esto no debió de haber existido. Recuerden que un punto nada más me da dos ecuaciones. ¿Sale? Ok. Y bueno, y aquí creo que la idea es un poquito diferente. Lo que se tiene. Bueno, entonces, la idea es llegar a tener una ecuación de este estilo, donde recuerden que este es un punto homogéneo, este es un punto homogéneo 3D multiplicado por un UI, y lo que queremos es resolver P. Tenemos una matriz del estilo de AP igual a 0. Entonces, y aquí existe todavía una pequeña trampa. No es una pequeña trampa. P tiene dimensiones de 12, porque P1 es de 4 por 1, P2 es de 4 por 1, P3 es de 4 por 1, pero P nada más tiene 11 grados de libertad. Entonces algo está pasando con el último grado de libertad, porque parece ser que son 12 incógnitas, pero recordemos por ahí que todo está en un factor de escala, que es que nos reduce los grados de libertad. Por eso es que no es de 12, es de 11. Entonces, necesitamos tener correspondencias de puntos 2D. Estos son los puntos 2D. Y estos son los puntos 3D. ¿Sí? Y necesitamos tener correspondencias, y como decían hace rato, necesitamos al menos 6 correspondencias para poder encontrar esta solución. Y entonces tenemos que encontrar esta solución con 6 correspondencias, encontrando los eigenvalores de la matriz A. Y ya encontramos los parámetros M o P. Aquí les llamo P. Cuando se los escribí en el pizarrón, les llamaba como M. Pero es encontrar esos parámetros a partir de encontrar los eigenvectores de la matriz que minimiza AP. Ok. Y ya una vez que los encontramos, pues podemos ahora sí calibrar. Antes de continuar, me gustaría que hicieran esta práctica. Disculpen porque me equivoqué al principio y olvidé que no se puede resolver con parámetros intrínsecos. Y quise resolverlo pensando en parámetros intrínsecos y extrínsecos explícitamente, pero no se puede. Entonces hay que encontrar la matriz que es el producto de ambos. Entonces les voy a subir este documento. Les voy a subir este documento. Este documento donde, bueno, es una parte de introducción. No le hagan caso a la introducción. Aquí les digo cómo se encuentran les vuelvo a explicar cómo se encuentran los parámetros intrínsecos, extrínsecos, o a qué se refiere la matriz de proyección.
de la cual les platiqué, es la matriz de proyección, las dimensiones del píxel, que es KU y KB, también los manejamos como MX o MY en la presentación. ¿Y de dónde sale dónde sale U0, B0? Lo vuelvo a explicar. Los parámetros extrínsecos, ¿por qué aparecen los parámetros extrínsecos como la matriz de rotación y traslación? Representada de manera homogénea. Pero, y bueno, lo que sí me gustaría que hicieran es de que van a tener que imprimir un patrón y ese patrón van a tener las dimensiones del patrón y esas dimensiones van a corresponder a los puntos en el mundo, pero referenciados en el patrón. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí sigue habiendo la explicación. Aquí es la matriz M de hace rato, que es la matriz M que tratamos de resolver. Aquí sí lo pongo como matriz M y aquí explico cómo, bueno, más al rato o en la clase siguiente vamos a ver cómo a partir de la matriz M podemos encontrar el vector de rotación y los parámetros intrínsecos. Lo que me gustaría que comenzaran a hacer es la práctica 1, ¿sí? Que es, aquí les pongo, en la práctica 1 se utilizan imágenes sintéticas como las que se muestran en la figura 1.8, que vienen siendo estas, ¿sí? Estas imágenes sintéticas son creadas con el propósito de tener la menor cantidad de ruido. El procedimiento está dividido en las siguientes etapas. Extraer las intersecciones del plano estilo tablero de ajedrez, que va a ser UI y BI. Y considere las dimensiones de cada cuadro de 5 centímetros para conocer las posiciones X, Y, Y, Z, Y del mundo. Como es en un plano, recuerde que ZI es igual a 0. Calcule la matriz M. Usando los valores de la matriz M, calcule los parámetros de la cámara utilizando la ecuación 1.16. La ecuación 1.16 viene siendo esto. La siguiente clase vemos cómo encontramos, de dónde salen estos a partir de la matriz M, cómo salen los parámetros de rotación y de traslación de la cámara. ¿Y cuál es la matriz M? Bueno, pues aquí vuelvo a deducir. Recuerden que esta es la matriz M, lo que acabo de deducir, y esa matriz M queda de esta manera. Y lo que queremos resolver es la matriz M que se encuentra aquí. Y aquí explico cómo deducirla, cómo calcular la matriz M. Como podrán observar, un punto genera dos ecuaciones, es decir, dos líneas en la matriz A. Si tenemos que el patrón 3 puntos de la matriz A será de dimensiones 6 por 12. Por lo tanto, si el patrón existe en n puntos y sus correspondientes posiciones en la imagen, la dimensión de la matriz A será de 2 por n por 12. Y entonces hace rato dijimos que eran suficientes 6 puntos. Si pueden utilizar más puntos, mejor. Al tener la matriz A se obtienen los eigenvectores y eigenvalores de esta matriz. El eigenvalor sigma más pequeño o cercano a 0 nos direcciona a un eigenvector. Estos serán los valores para el vector M. El eigenvector que contenga el eigenvalor más pequeño será la solución para M. ¿Sí? Y bueno, y aquí explico cómo. Entonces me gustaría que hicieran esta práctica. Pero aquí les digo que se utilizan imágenes sintéticas. Debido a que el interés de ustedes es recuperar información 3D a partir de imágenes, les voy a pedir de favor que ustedes impriman un patrón con dimensiones que ustedes deseen y tomen imagen y ese patrón pónganlo en una posición y resuelvan la matriz M. Tomen imágenes y hagan todo el procedimiento y resuelvan la matriz M. Cualquier pregunta, pues la vemos la siguiente clase. Y esta práctica va a ser para dentro de este. Fíjense que me comentaron dos compañeros que se les dificulta el viernes. Entonces les iba a proponer que regresáramos hasta el jueves. ¿Cómo lo ven? Sí. Por Sí, mí no hay está bien. problema. Ok. Entonces regresamos al jueves y la práctica esta se entregaría de este jueves en 8. Pero sí me gustaría que avanzaran
en el jueves o el martes para cualquier duda, para disipar dudas, porque, bueno, es indispensable saber cómo manejar esos puntos con el propósito de seguir continuando. Yo les subo este documento. Y efectivamente, creo que me trabé en el sentido de que yo quería resolver esta ecuación y esta ecuación es complicado de resolver. Por eso es que mejor primero resolvemos el producto de parámetros intrínsecos y extrínsecos, resolvemos para esta ecuación y una vez que resolvemos para esta ecuación podemos resolver los parámetros a partir de la matriz M, podemos encontrar los parámetros intrínsecos de la cámara a partir de estas ecuaciones. En la siguiente clase les voy a explicar cómo llegamos de aquí para acá, ¿sí?